Buenas tardes, familia. Hoy volviendo al horario del mediodía y estamos en la previa de una jornada liguera que es previa, valga la redundancia, es previa de selecciones. Tenemos aquí a la gatita viajando, enseñándonos el culete. Ahora enseguida que me oiga hablar le empezaré a anestesiar y se irá, porque normalmente se va a dormir cuando ya llevo un rato hablando. Así que volviendo a lo dicho, hombre, consultor La Liga, ¿qué pasa? Crack absoluto, tú también, me cago en la leche, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevas ese parón y ese relax? Me cago en la leche. Qué envidia, a veces digo qué envidia, porque aquí gusto con sagra no pica, pero al final a veces dices, joder, tío, aquí todo el día con la tralla. Un placer tenerte aquí, tío, ni que sea por unos minutos. Gracias por pasarte y entrar a saludar. Y nada, oye, es todo un honor tenerte aquí. Pues como os decía antes inicialmente, que también os saludo aquí en el chat, por supuesto, a Beli y a Juan, a Márquez, Márquez y Beli, los dos Juanes, bienvenidos, cracks. Estamos en la previa de alineaciones de la Liga de la jornada 8, que es la antesala de otro parón por selecciones. Así que nada, tendremos un descanso en cuanto al campeonato doméstico se refiere, pero aquellos gourmets del fútbol podréis seguir paladeando de más partidos, en este caso de ámbito internacional, pese a que las ligas por un momento pues volverán a ejercer su descanso. Vamos allá ya con el primer partido que tenemos aquí en portada. Vamos a intentar, no digo hacer un express porque evidentemente todos los directos nos duran más de una hora, pero lógicamente rozar las 2 horas no vamos a poder, ya que en prácticamente pasada las 4 pues tengo que ir cerrando el garito y vamos a intentar no extendernos demasiado. Venga, para empezar la jornada tenemos este Osasuna-Getafe, que es un partido en el que yo hay muchos encuentros que me he puesto a analizar partido a partido entre ayer y hoy, básicamente porque yo vivo mucho al día para hacer estos análisis de previa a partir del miércoles. O sea, yo antes del miércoles la verdad es que ni miro nada, porque, bueno, sí, lógicamente todo lo que son lesiones, sanciones, noticias de última hora, pues sí, obviamente, pero me centro mucho en los partidos que se han acabado de jugar en la mayoría de ligas internacionales, porque ya sabéis que me gusta ir más allá de lo que es la Liga Española, y además, bueno, en jornadas que de por medio intersemanalmente estamos hablando que hay competiciones europeas, pues como una Champions, ayer y antes de ayer, Europa League y Conference ahora jueves, pues digamos que no estoy más puesto en lo que es la Liga hasta que se avecinan las fechas de un directo, pues como es ayer y hoy. Y lo que estuve viendo ayer en este Osasuna-Getafe, como entre otros partidos pues también de esta misma jornada 8, es que hay difícil el pronosticar que haya alguna portería a cero bastante posible. O sea, creo que si encajan gol vamos a tener que estar muy pendientes de futbolistas que puedan ser recomendables. Obviamente al final guiándonos por las inercias y en futbolistas evidentemente de presupuestos relativamente medios altos no vamos a prescindir de ellos porque al final esto no deja de ser un vaticinio, pero no deja de ser curioso y aquí no es una excepción tampoco. Tenemos un Osasuna Getafe en el que los dos particularmente suelen ser equipos que pueden mantener el cerrojazo, que pueden tener esa bonificación de portería cero, pero ni Osasuna está siendo tan fuerte este año en casa como en otros años, en el Templo Navarro, ni tampoco el Getafe está siendo la alegría de la Huerta, sobre todo cuando juega fuera. Entonces yo creo que este es un partido en el que sí que es verdad que a diferencia de otros años el Getafe se ha llevado algunas victorias a domicilio, cosa que otros años no. Y esto me hace que al final este encuentro esté muy abierto por los dos vértices. O sea que tanto puede ser que Osasuna saque algo positivo en casa, que recordemos que hasta prácticamente la última fecha con el Elche, Osasuna había ganado todo en casa, había ganado a Valencia, había ganado al Rayo, no sé si había ganado algún equipo más, pero vamos, había hecho pleno en el Reino de Navarra. Y empató con el Elche. Y el Getafe ya sabemos que ha venido de ganar al Celta, ha venido de ganar al Sevilla. Entonces, es verdad que es un partido bastante engañoso, que las estadísticas de por sí nos pueden llegar a engañar o por lo menos a condicionar. Entonces yo creo que es un partido en el que defensivamente pueden aportar mucho trabajo ciertas piezas, pero que creo que van a encajar de los dos lados.
Y si al final pues también hay uno de los dos que se lleva el partido por la mínima, no sería descabellado. Pero auguro goles por los dos lados. Entonces, no creo que tampoco sea un partido en el que metan 2 o 3 goles, pero ese gol postrero a cada lado no lo veo nada recóndito. O sea, lo veo que es factible, ¿no? Claro, jugadores como Catena, Boyomo, que más o menos están teniendo una irregularidad aplastante, pues para mí son cartas fiables. Rosier ha pegado un bajón después de aquella expulsión y en el último partido, pues con muchas pérdidas, dejó que desear. Y Bretones es un jugador muy regular, además de ese tercer central que no sabemos si van a mantener o no, o van a cambiar de sistema aportando pues más ataque, como sería un centro del campo más apuntalado, ¿no? Con Rubén García o Geraldo Becker arriba. Y en el caso del Getafe, tengo las dudas también con Gené y Duarte, porque los dos están rotando últimamente y juegan media parte cada uno, y a mí eso es algo que evidentemente no me convence porque puede afectar muchísimo a las estadísticas. Diego Rico descansó, entiendo que va a volver a jugar, y ahora mismo el único que sí que me suscita ese dueñismo, esa estabilidad relevante, es Apcar. O sea, ahora mismo Apcar es la pieza del todo clave, el baluarte de los azulones atrás. Evidentemente, porteros, confiaría en Herrera o en Soria, sí. Más allá de que haya algún gol encajado, insisto. Pero al final, siendo conservador, me iría con un Catena, un Boyomo o un Apcar, que son los que realmente creo que pueden aportar más regularidad, más tregua, más estabilidad. El resto, al final, pues son piezas que nos podemos comer o puntuaciones malas por no jugar o simplemente por rendimiento. Del mediocampo para arriba, más allá de estos bloques bajos, y pese a encajar el gol, sigo manteniendo esos bloques bajos, optaríamos por algo más. Del centro del campo también, piezas muy concretas. Me iría con Luis Milla, que evidentemente está siendo un termómetro. O sea, está siendo el jugador clave de este equipo desde que empezó la temporada y ya de antes, incluso desde el final de la anterior. Y un Víctor Muñoz que ha tenido un hype muy presente, muy grande desde hace tiempo, y el rendimiento pues le ha costado acoplarse con el equipo, pero al final pues hablamos de un jugador con desperpajo, con descaro, con desborde, con regate. Esto evidentemente se cotiza y ahora pues el otro día se vio recompensada esa labor pues marcando su primer gol en primera división en la liga. Entonces pues para mí estos que quizás serían las piezas claves que mantendría. ¿Alinearía a alguien más? Hombre, lógicamente, teniendo un Budimir en plantilla, en el equipo, pues tienes que ponerlo, pero Budimir es un jugador que se le necesita, o sea, Asuna lo necesita, porque lleva tiempo lejos de su mejor versión, solo lleva 2 goles, no sé si ambos por penalti, o uno de penalti y otro jugada, pero está muy por debajo sus guarismos a lo que nos tiene acostumbrados a ver. Y en ese sentido yo creo que es un futbolista que necesita estar muy por encima de lo que ahora es. Del resto de piezas, la verdad es que no me atrevería mucho. Moncayola es verdad que está teniendo una responsabilidad de orquesta más interesante que con sus predecesores técnicos, es decir, Alessio Lisi le ha dado galones. Entonces creo que es otro jugador de esos que puede ir a más. Lo que pasa es que ya sabemos que es ese futbolista que si no tiene excesivo trabajo de contención, tampoco se ve muy recompensado. Y a partir de aquí, pues el resto de piezas también me bailan mucho. Así que me iría más por bloques bajos y medios, pero sobre todo con esas especificidades. Antes de pasar al siguiente partido, os leo por aquí por el chat. Pronósticos, noticias, como siempre, entre partido y partido. Dice Tuso, que aproveche la comida. Pues todavía no he empezado a comer y ya veremos si me da tiempo. La verdad es que al final se me ha complicado un poco, pero no pasa nada. Aquí estamos como profesionales. Venga, va, noticiero. Rubén García y Juan Cruz vuelven a la lista. Y Aimar Oroz, ni pronuncio. Y Aimar Oroz es la única baja en la convocatoria de Osasuna para enfrentarse al Getafe. Juanmi completa otra sesión tras superar las molestias en la rodilla y consolidar el injerto capilar en el entrenamiento del Getafe de este miércoles. Juanmi, insisto, recibe el alta médica. Ojo que aquí las apuestas tenemos un 1-0 de Juan Márquez, pero tenemos un 0-1 de Juan Belli. O sea que los Juanes se contradicen. Uno 1-0, el otro 0-1. Y además me llama la atención porque en ambos casos son resultados distintos por la mínima, pero en ambos casos hay uno que no encaja. O sea que incluso nadie coincide en el análisis ni entre ellos ni conmigo. O sea que es un partido lo que demuestra que está súper abierto para que pueda pasar de todo.
Anda, dice, mira Twitter de consultorio de la liga que te ha mencionado. Tardas 2 minutos, es súper rápido. ¿Qué pasa? Que la putada, perdonad chicos, es que tengo el móvil cargando y lo tengo en el otro lado. Entonces, no sé si hay alguna declaración de intenciones. Me refiero a algún mensaje, no sé cómo decirlo, crucial, me lo miro. Obviamente lo leo, porque al fin y al cabo se agradece que te den visibilidad y a eso voy. Independientemente de la lectura del mismo, lo que sí te anticipo, consultor La Liga, muchísimas gracias por haberme dado luz, o sea, por haberme dado visibilidad pues en los tweets para que me pueda ver más gente, ya que te sigue muchísima peña, y eso al fin y al cabo pues es algo que es de agradecer pues para tener más visibilidad y que te vea más gente, o sea que muchísimas gracias. Comenta por aquí Juanito, Márquez, que Rosier puede ser mi buena apuesta. Y es curioso porque Rosier, para mí, es uno de los laterales con mejor 1 contra 1 de la liga. Es decir, que más duelos individuales puede ganar en el caso de haber un 1 contra 1 frente a un extremo. O sea que Rosier para mí gana muchos enteros con respecto a otros laterales. Tiene para mí una calidad diferencial en este aspecto. Pero volvemos a lo mismo, es un tapado. No viene ahora mismo de estar en forma porque en un partido creo que no sé si le llegaron a expulsar, que por eso se perdió el siguiente. Y en el último el rendimiento dejó que desear. Muchas pérdidas de balón, puntuó mal, encajaron gol. Entonces debería ser el tapado por lo que ha dado de manifiesto semanas atrás, jornadas atrás, pero no por las 2 últimas. Así que para mí, no en forma, pero sí tapado. Podría ser. Mira, aquí nos comenta Consultor. Dice, simplemente lo he citado por si alguien puede unirse. Ya me ha agradecido todo muchas veces. Y lo seguiré haciendo. Y lo seguiré haciendo porque la verdad es que siempre lo digo, que alguien que te sigue tanta gente y que tengas la molestia de poderme de alguna manera retuitear, postear, para que me vea más managers, más aficionados al fútbol, más gente, pues obviamente es algo que siempre es de agradecer. Y eso es verdad, que somos buenos amigos. Es verdad que no nos conocemos en persona, como muchísima gente del mundo fantasy que he conocido en prácticamente el último lustro, pero es verdad que los tiempos que hemos compartido hablando y en general, pues todas las conversaciones sostenidas me hace ver que además de tener esa afición y esa afinidad en común, es una grandísima persona. Así que calidad humana, aparte de, lógicamente, la futbolera y la profesional en el ámbito fantasy. Dice Márquez, mi Víctor Muñoz para la Bizum. ¿Es verdad? Yo ahí tengo en la Bizum a Raúl García de Haro, de revulsivo, que a veces hace más que el propio Budimir en 70 minutos de partido. Dice, lo único que cada vez le veo con menos pelo, pero bueno, sí, no, es verdad. Ya me estoy haciendo viejo. Aparte, la vida estresante que llevo no ayuda. Fijaros, ahora mismo, o sea, vengo tarde de trabajar, no me da tiempo ni de comer. Después, luego, a partir de las 4 me vuelvo. Esto es un no parar. Y es un no parar en todo. En las ligas, en los fantasies, en el trabajo. Aquí solo, te iba a decir, se descansa solo en verano, pero es que ni eso. Porque en verano tampoco paro al fantasy. Juego la MLS desde hace un par de años. Hemos tenido también momentos de mundial de clubes este verano pasado, mundial de selecciones el que viene. O sea, esto es una locura, es una absoluta locura. Dice, hombre, Beli, has tardado, dices, bebe agua de vez en cuando, porfa, que no te quedes seco, que luego hay dolores de garganta. Pues no sé si habrá dolor de garganta por agua fría, pero aquí te la dejo, ya le he traído y todo, porque sabía que ibas a decir algo. Venga, ya me he dado ahí el gozo. Es que a mí Juanito me llama consultorio. Bueno, chicos, también no lo he mencionado, pero para los íntimos, Diego Presa. Y ya como consultorio, pues lo tenemos aquí, pero es consultor La Liga. Su perfil. Venga, un abrazo, crack. Voy a comer. Un saludito a todos en el chat. Muchísimas gracias por haberte pasado y de nuevo, gracias por ese posteo. Abrazotes. Venga, pues si ya no tenemos más noticias, vamos al segundo partido ya de la jornada, que es este Oviedo-Levante. Recordad, chicos, también que esta jornada dará finalización el domingo a la noche, porque como hay
parón por selecciones, ya el lunes la mayoría de jugadores ya se van convocando con sus respectivos países, con sus respectivas selecciones, y por lo tanto todos los partidos de las ligas, a diferencia de otras semanas que acaban el lunes, concluyen en domingo por la noche. Este ya sería el primer partido del sábado, que por cierto también se van a concentrar algunos partidos, no sé si el mismo sábado o el domingo, pero van a haber varios partidos juntos debido a este fenómeno. Y este Oviedo-Levante, la verdad es que no me voy a fiar mucho de lo que hemos vivido en segunda. Como precedentes recientes, porque recordad que tanto Oviedo como Levante han sido dos de los equipos ascendidos esta presente campaña. Y es que ambos el año pasado acabaron, creo que uno 1-0 y el otro 0-0. Yo no creo que vayan a haber porterías a cero en estos encuentros. Como mucho, me atrevería a decirte que sería un 0-1 a favor del Levante, pero yo creo que también auguro goles del Oviedo, porque ahora mismo que viene enchufado después de ganar al Valencia a domicilio, ya le toca al equipo ovetense, a los carballones, resucitar. Les toca remontar. Y aún así, no sé si esa remontada será medias, es decir, que creo que pese a esa falta de gol galopante, pueden de alguna manera reivindicarse y volver a marcar precisamente de la inercia de ese buen resultado en Mestalla, pero no sé si les dará lo suficiente como para llevarse el partido, porque este Levante está para mí muy enchufado, muy fuerte, que evidentemente deja que desear atrás, pero adelante está intratable, y solamente hay que leer los nombres de Carlos Álvarez, Zeta Young e Iván Romero. Ese trío es espectacular, y por lo tanto creo que los goles se les van a caer de los bolsillos. Entonces, no quiero pensar que vamos a ver algo parecido a lo que fue Girona-Levante, que muchos decían que podía ser un partido igualado entre dos equipos pues necesitados en un duelo de urgencias. Sí, pero yo veía al Levante favorito por esa delantera, que estaba demostrando ya pues muchísima sensibilidad, en el sentido de que estaban enchufados, estaban con goles y faltaba pues acabar de limar asperezas en el concepto defensivo, pero en ataque ya estaban demostrando mucho, y al final pues bueno, no se quedó en nada, sino que incluso superó mis expectativas. Evidentemente yo veía al Levante favorito con el Girona, pero tampoco para golearle de semejante manera. Entonces yo creo que voy a seguir esa misma línea que en la previa del Girona-Levante. Creo que el Levante va a ganar al Oviedo, pero tampoco creo que vaya a ser esa goleada de escándalo que vimos en Montilivi. Entonces, ¿el Oviedo va a marcar gol? Creo que sí. Además, pues por esa prolongación de racha en Valencia, y el Levante va a acabar llevándose el duelo. Creo que va a ser un partido de entre 1-1, 1-2, 1-3, me veo eso. Muchas dudas atrás en el Oviedo, sobre todo en cuanto al tema de los centrales, porque tenemos hasta 4 nombres para 2 posiciones. Tenemos a Carmo, a Costas, a Calvo, a Bailey. O sea, tenemos ahí a 4 nombres para 2 posiciones, y la verdad es que yo no tengo nada claro, no uno, como se ve aquí en el influjo del dibujo táctico, sino las dos piezas. O sea, veo que los 4 nombres pueden al final fluctuar, y que al final pues jueguen los 2 que menos te piensas. Entonces yo ahí no me la jugaría. Igual que en los laterales puede ser un poquito más seguro, entre comillas, pero siendo un partido en el que el Oviedo creo que va a seguir encajando goles, yo no me atrevería a apostar por nadie en este sentido, como de la misma manera en el Levante quizás solamente haría las excepciones de Matías Moreno y Toljan, ya que ni me queda claro tampoco que vayan a jugar Dela y el Gezábal, y Manu Sánchez ya sabéis que es un jugador que no me gusta nada desde hace años, pese al hype que muchos le han otorgado pues temporada tras temporada o momento tras momento, en verano, en invierno. No, a mí Manu Sánchez no me gusta nada. Me puede callar la boca en un partido puntual, pero no es un jugador que a mí sea santo de mi devoción. Y Matías Moreno y Toljan sí que creo que pueden tener esa irregularidad. Matías Moreno, ojo, que es muy intermitente cada vez que lo hacen jugar, porque o juega el partido entero o no juega, o sea, directamente ni sale de refresco, o sea que nos podemos comer un 0 o podemos jugar los 90 minutos. Yo creo que si no juega Matías Moreno, jugarían Dela y el Gezábal, pero si juega Matías Moreno, creo que es un futbolista que puede puntuar bien. Entonces, quiero pensar, por más o menos el rendimiento ofrecido en los últimos encuentros que le han dado cancha, que puede hacerlo bien, pero es un jugador que de momento intentaría evitar, a salvedad que le vieran 2 partidos seguidos que lo pone el técnico. Entonces esto se reduce todo a Toljan.
Aunque el Levante encaje gol, Toljan creo que es una pieza fundamental en ese vértice derecho, sobre todo por el ataque, sobre todo por el recorrido, sobre todo por las percusiones, asistencias, centros al área. Creo que es un futbolista que va a venir de perlas, y más para este encuentro en el que va a descoser a un Oviedo que, insisto, es muy vulnerable atrás. A ello añadimos, evidentemente, Carlos Álvarez entre líneas y los goleadores Etayón y Iván Romero. Un Etayón que ya viene de no marcar en la última jornada, que se ha estado hablando mucho esta semana que podría no jugar con Camerún y está esperando la llamada de la selección española. Pero más allá de esa actualidad, pues el camerunés puede ser de la partida pues favorito después de, no diré de sequía, pero de ese encuentro en el que vio de alguna manera pues cortada su racha goleadora, y un Iván Romero que ya lleva 4 goles y que todo apunta a que seguirá tirando del carro, pues marcando, ¿no? Pues con esa proliferación goleadora. Encuentro en el que del Oviedo, sinceramente, solamente me quedaría con Scandey, ahora mismo uno de los porteros más en forma de la liga, si no el que más. Un Scandey que va de exhibición tras exhibición y que me está recordando, incluso pues con visos, a lo que empezamos a ver el año pasado a estas alturas de la temporada con Joan García, cuando era guardameta del Español. Veremos si Scandey puede sostener en el tiempo esa realidad, pero ahora mismo, sí, lo más parecido a Joan García es Scandey en estos momentos. Ese Joan García del Español lo está haciendo Aaron Scandey del Oviedo. Y del Oviedo poco más destacaría. Creo que poco a poco se va a ir afianzando Colombato, y si el rendimiento del jugador ex Pachuca sigue siendo el que era esperable en lo que vimos el año pasado en la Liga Hypermotion, pues debería ser una pieza indispensable en ese doble pivote. Pero también, como es otro de esos futbolistas que ha rotado mucho, yo sería conservador y todavía no ponerlo. ¿Qué decir de Alberto Ríos Reina, el ex del Mirandés, que en las últimas 2 jornadas marcó un gol y que podría pues también ser la amenaza visible, ¿no?, en ese juego entre líneas o de segunda línea, pues con un Rondón que también vino a marcar, pero que también es un futbolista ciertamente algo inestable. Chaira poco a poco recuperándose de la lesión, otro futbolista que también tiene que decir mucho en ataque, pero que al final pues son piezas que no acaban de verse del todo involucradas pues en una cierta irregularidad. Para mí, insisto, del Oviedo, piezas fundamentales Scandey, y luego si tenemos un Colombato o un Reina o un Chaira se pueden probar, pero no me tiraría a la piscina con ellos a saco. Y del Levante, Toljan y ese tridente pues conformado con el que se me ha llenado la boca desde hace rato, Carlos Álvarez, Etayón e Iván Romero. Partido que creo que, insisto, 1-2, 1-3. Venga, os leo. Uf, sé que hay noticias. Madre de Dios. Dice, hagan caso al gurú, que sabe mucho de esto. Gracias, crack, si todavía sigues por aquí. Dice Beli que los partidos son a la misma hora, a las 6:30 del domingo. Dice aquí, reza Don Beli, que 1-1, pero quiero que gane el Levante porque tengo más jugadores de los granotas, pero mi apuesta del Oviedo es Scandey, que está siendo una locura. Y por parte del Levante, pues Carlos Álvarez, Etayón e Iván Romero, o sea, que más de lo mismo. En el Oviedo seguirá sin Álvaro Lemos de baja, pues por esa rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en marzo, ni Nacho Vidal, que se perdería pues por lesión en los isquiotibiales hasta mediados de este presente mes de octubre, y Luka Ilić, que es una de las pocas bajas por sanción que hay en esta jornada, que creo que solamente habían 2 sancionados, Luka Ilić y el otro no me acuerdo, pero creo que habían solo 2. En cuanto al 11 titular, todo apunta a que será muy similar al que logró sacar los 3 puntos en Mestalla, con la duda de si Cazorla estará para ser titular. Es verdad, no hemos mencionado a Santi. Y si Chaira le disputará la plaza a Brécalo, y si Rondón, pues goleador en Valencia, dejará en el banquillo a Fede Viñas, el ex de América Central, el ex de América Mexicano. Mi tapado, según Márquez del Oviedo, es Brécalo, y por parte del Levante, Toljan. Y Kermin Arriaga endurece el Levante. El hondureño debuta como titular en el Coliseum y aporta solidez defensiva, fuerza en los duelos y jerarquía en el centro del campo. Hombre, está claro que entre Kevin Arriaga y Unai Vencedor son los que le tienen que comer la tostada a Oriol Rey. Yo te diría más a Ola Sagasti y Pablo Martínez, que Pablo Martínez parecía indiscutible al principio y poco a poco ha ido perdiendo comba. El técnico Julián Calero no cuenta con bajas por lesión para este partido, salvo los posibles contratiempos durante los entrenamientos a lo largo de la semana. El resto de piezas ya lo hemos leído.
Efectivamente, bueno, ojo, 2-2 para aquí, para Beli. Ataques de ambos equipos, Etayón y Iván Romero. Y hombre, tenemos aquí a Kigoza. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo vamos? Dice, venía al directo, pero no sé si aguantaré mucho viendo al Tuso afeitado sin ponerme cachondo. Joder, tío, no me digas estas cosas, tío, que me has puesto, vamos, se me ha erizado la piel y todo. Mira, me ha afeitado del todo, o sea, el pelo y la barba. De tanto en tanto se me va la pinza y renuevo un poquito el look o el outfit o como queráis decirlo. Nada, la barba en nada me crece, el pelo ya me cuesta más. Como también antes se metían conmigo, pero cierto. Hombre, dice Juanito, ¿tú sabes si hay directo de Caos Tertulia? Pues sí que hay algo, hay algo. Y Tayón, pendiente de la llamada de Camerún. Mira, lo que comentaba antes, y si no es convocado este parón de selecciones, pues podría iniciar los trámites para ir con la roja, con España. Se perdería, ojo, que si fuera con Camerún se perdería, es verdad que eso no lo he dicho, un mes de competición para la Copa África, en ese caso. O sea que chicos, los que tengamos a Etayón, recemos para que se nacionalice español, porque si no, se va con Camerún y se pierde un mes y pico de competición de liga doméstica, porque se va a la Copa África. Y Juan Márquez, que evidentemente dice una verdad como un templo, y es que saluda a Kigoza diciendo, ¿qué pasa, Kigoza, que estás que te sales en la Bizum? Madre mía, en esta liga tenemos a un Kigoza intratable que va líder de los dos grupos, ahora mismo sí, sería campeón así, y bueno, tiene un equipazo, o sea, ahora mismo me viene a la cabeza dos pesadillas como son Guller y Milla, pero bueno, tiene ahí a un Valencia que pese a estar desdibujado en el último encuentro, como hablábamos aquí del Oviedo, pero tienes a Javi Guerra, tiene a Danjuma, que por cierto, ya te digo abiertamente, a ver si te lo gafo, Kigoza, que voy a poner a Danjuma en la miniatura, protagonista en la portada de esta jornada. Así que a ver si te lo gafo. Y si acierto, pues mira, me jode porque me sigues dando pal pelo, pero al menos habré acertado en la elección, como ya me pasó hace un par de jornadas con el Cucho Hernández, que venía de una sequía absoluta, lo puse y lo resucité. Pues a ver si ahora hago lo contrario, ya que Danjuma viene a marcar el gol y tendrá esa posible ley del ex con el Girona, pues si acierto soy un gurú y si fallo, pues mira, mala suerte, pero te jodo el rendimiento del delantero valencianista, así que veremos qué pasa. Y a todo ello, dice Kigoza, buenas tardes a todos, lo primero, perdón, se saludan aquí por acá, 7-8 personas en directo, de puta madre. Yo os veo desde el cuarto de baño, estoy haciendo las necesidades desde hace 2 minutos, perfecto, o sea que Beli aportándonos noticias y también sus defecaciones, o sea que tenemos un completo. Y Kigoza dice, Danjuma igual a Cobra Kai. Danjuma lo tengo yo también en la Bizum, a mí también me lo joderá. Pues chicos, una de dos, pase lo que pase, podré estar contento por un lado y disgustado por el otro, así que no me voy a quedar indiferente. Desde hoy mismo, esta es mi decisión. Y con ello vamos ya al tercer partido, que tenemos precisamente Girona-Valencia. Un duelo que, como ya comentábamos abriendo paso, pues con esa noticia de Danjuma, con la ley del ex y viniendo de marcar gol, pues es el mejor protagonista posible para seguir ahí dando de qué hablar. Ojo que me he estado debatiendo también entre Danjuma y Oyarzabal, no, Barrenechea, otro que tal, que lo vendí en la Bizum muy a principio de temporada y me estoy arrepintiendo porque va también de partido en partido aportando unos registros increíbles. Y para muestra un botón. El último día incluso jugando aquí en Montjuic, en Barcelona, y dando una asistencia. No sé dónde está el techo de Barrenechea, pero es otro de esos futbolistas que seguramente más pronto que tarde, si no se jode ahora con alguna lesión, obviamente, si sigue con esta dinámica, creo que va a ser otro de esos jugadores a tener en cuenta en alguna de las miniaturas de portada. Así que de hecho estaba, ya os digo, entre Danjuma y Barrenechea. Yo para este partido sí que me da mucho miedo, a la altura incluso del Girona, Girona-Valencia, a la altura del primer partido que abre la jornada, de los Osasuna-Getafe, pero incluso me da más miedo, porque veo quizá el resultado más incierto, es decir, el resultado de por sí de los Osasuna-Getafe puede ser incierto, pero confío bastante en el rendimiento que puedan barajarnos los futbolistas en los que vamos a confiar. Y aquí sí que lo veo más una lotería. Creo que como uno de los dos equipos tenga un partido relativamente malo, no van a hacer una mierda. O unos u otros. Y no sé realmente quién es el que puede llevarse el gato al agua. No sé realmente quién puede salir victorioso de esta pomada.
No sé si el Girona va a conseguir ganar su primer partido, ya no en casa, sino en general, porque ahora estamos hablando que solamente Girona y Celta no conocen la victoria, después de que sí que lo hiciera la semana pasada el Mallorca con el Alavés. Entonces, no sé si el Girona va a ganar su primer partido, no sé si el Valencia va a ser capaz de ahora encarrilar una mala racha o salir del atolladero después de perder en Oviedo y volver a perder, en este caso, en Montilivi. No tengo ni idea de si vamos a ver un 0-1, 1-2 o un 1-0 o 1-1, 2-1. O sea, y es de esos partidos que, como están mal, a diferencia de los Osasuna-Getafe, no confío en la escenificación de guarismos, de números que puedan aportarnos los futbolistas en este partido. Entonces, me da miedo. Es un partido que, sinceramente, me da mucho miedo. Entonces, yo intentaría evitar según qué piezas. Del Girona es verdad que los mejores han sido los laterales, Alex Moreno y Hugo Rincón, esa es la calidad, y un Banat que va a más, que tampoco te puedo decir que se está saliendo, pero tampoco está rindiendo mal. Y evidentemente, para mí la joya de la corona, que Kigoza también ahora se estará tirando de los pocos pelos que le quedan también, Unagi, que hemos estado hablando de esto antes, que lo fichó ayer por un pastizal y será lesionado para esta jornada. Y estaba siendo pues el fichaje estrella de este Girona para remontar. Entonces, claro, no sé este equipo cómo se va a ver ahora desenvuelto cuando pierde en lo que está siendo su mejor... pierde al que está siendo su mejor hombre. Así que, salvo Alex Moreno y Hugo Rincón, que defensivamente también pueden verse afectados por esos goles en contra que pueda meter el Valencia, pero me confío mucho en el despliegue y en el ataque que puedan ofrecer, y un Banat que podría destaparse pues marcando gol, no confiaría apenas en nadie más del Girona, en ninguna línea. Y del Valencia me da miedo esas tantas posibles rotaciones que hay. Podemos tener un Javi Guerra que puede ser el bufón, que ha estado prácticamente 2-3 jornadas haciendo auténticos partidazos y ahora de repente se le ha visto desaparecido tanto cuando ha entrado de revulsivo como cuando ha sido titular. No sé yo si este bajón va a ser algo pasajero o va a ir a más. Y me da miedo. Diego López que no está siendo la sentencia del año pasado cuando subió del filial y estaba llevando en volandas a un equipo desestructurado y roto pues a nivel institucional, a nivel deportivo. No está siendo ese Diego López. Al final pues dependemos excesivamente de un de un Arrizabalaga que es que siempre me confundo con el Kepa, que los apellidos son tan parecidos. En este caso, recuperamos a un portero que había estado entre algodones, que parecía que no iba a jugar el partido de Oviedo, jugó y ahora va a tener tiempo pues también de recuperarse para acabar de dar el do de pecho y seguir jugando en la portería valencianista. Me quedo con Tárrega, que está siendo ahora mismo lo más estable, lo más seguro dentro de lo que es la defensa, la zaga del Valencia. Y luego me quedo con Rioja y Danjuma, que son los futbolistas que pueden arrojar un poquito más de desborde y de gol, de definición. Es que no me quedo con nadie más. Entonces, aquí no me voy a apostar por bloques concretos, ni medios, ni bajos, ni altos. Estas piezas. Si queremos poner un Alex Moreno, un Hugo Rincón, un Banat, un Danjuma, un Rioja, un Tárrega, pero es que poco más. Es que no me iría a ninguna pieza más. Es un partido complicado de vaticinar y sobre todo pues por los efectos colaterales que puedan desdeñarse pues para el equipo más perjudicado. A ver, os leo. Aquí, ya estoy. La baja de Unagi Noveas. Sufre lesión tras perderse los entrenamientos del martes y miércoles. Barrenechea dice que Goza tiene que estar a 1 o 2 partidos de lesionarse. Beli dice que el club confirma que se trata de una lesión del sóleo, la de Unagi, que no hay tiempo de baja. Juan Márquez también dice que se dejó una pasta en una de las ligas de marca privadas, que empieza a sonar, dice por aquí Kigoza, que al menos por aquí como posible llamada de Luis de la Fuente, no sé yo. Entiendo que estamos hablando de Barrenechea. Informa del Girona, perdonad que pongo a cargar el portátil que se me está comiendo ya las baterías.
Dice que el marroquí sufre una lesión en el sóleo y no se menciona el tiempo de baja y que mínimo apunta a volver tras el parón, eso sí. Gaya y Fulquia arrastran molestias, con lo cual laterales muy inseguros. Mejores sensaciones con el español, pero ambos son duda. Ojo con el doble blindaje que se mantendrá toda la temporada 25-26 en la Liga Fantasy, es decir, en la Liga DAZN, chicos. Doble blindaje que se mantendrá durante toda la temporada. Tened en cuenta que cada vez que queráis entre lunes, o sea, cuando acabe la jornada entre martes y domingo, podéis proteger a 2 futbolistas de vuestras plantillas. Está bien porque empezó con 1 y ahora son 2, por lo que veo. Venga, pronósticos. Girona, Valencia 2-1. Brian Hill y, bueno, Unagi ya sabemos que no. Ya ni lo pondría en esta terna. Ojo con Kigoza. Ojo con Kigoza que dice, graba mi tapado valencianista para esta jornada. Y Beli dice que date prisa que solo llevamos 3 partidos y son las 3:30. Y luego corres y no me gusta. Claro, porque los hago más cortos. Venga, va, pues vamos para ello. Por parte de Márquez, su tapado Brian Hill si juega titular. Y por el Valencia, el ya mentado Danjuma. Cuarto partido, Athletic de Bilbao, Mallorca. Pues este partido creo que debería ganar el Athletic de Bilbao, pero ojo con la resaca europea. Ojo con ese Athletic de Bilbao que todavía no conoce, ya no digo la victoria, sino la posibilidad de puntuar en Champions. 2 derrotas y a cuál más dolorosa. Perdiendo 0-2 en casa con el Arsenal, cayendo estrepitosamente goleado 4-1 en Dortmund con el Borussia. Y ahora tenemos pues un partido liguero en el que te visita el Mallorca, en la Catedral de San Mamés. En una situación normal, en la que no hubiera un calendario tan denso por parte de los vascos, te diría que este es un partido que debería ganar el Athletic de Bilbao. No quiero hablar mal diciendo con la punta de la polla, pero casi. O sea, creo que es un partido que debería ganar el Athletic 2-0. Pero es verdad que un Mallorca desahuciado, que el otro día por fin pudo verse con el triunfo, con la miel en las mieles en la boca del triunfo frente al Alavés, que dará brega, que dará guerra, que buscará volver a puntuar con un Athletic que está noqueado, me abre muchas posibilidades a que aquí haya algún tipo de reparto de puntos. Me extraña que el Mallorca salga victorioso a domicilio, me extraña, pero no descarto un empate a 0 o a 1. Y lo que me da miedo del Athletic es que hayan rotaciones precisamente por esa resaca de Champions. Me extraña. ¿Qué jugadores apostaría? Teniendo en cuenta que sí, que va a ser un partido de pocos goles, aquí sí que me iría por los bloques bajos, especialmente del Mallorca. Y digo especialmente el Mallorca porque va a haber un 11 bastante conocido, mientras que en el Athletic sí que podemos comernos a algún jugador que rote. Areso, para empezar, no me gusta, no me está gustando nada el inicio de temporada que está teniendo. Yo pensaba que este futbolista veríamos una versión mejorada del de Osasuna y está yendo a peor incluso. Y además, un jugador que está rotando más de lo debido también. Y no me da ningún tipo de confianza hasta que se dicte lo contrario. Dicho esto, Yuri creo que sí, que es uno de esos jugadores que pasa todo lo contrario con Areso. Y a ello añadiríamos a Vivian. Dudas también con Laporte o Paredes. ¿A quién descansa? ¿A quién da descanso? También dudas con Sancet y Nico Williams, si llegan o no llegan. Nico Williams estuvo entrenando ya con el equipo, no sé si hasta ahora ha tenido el alta, no viajó con el equipo a Dortmund, se le espera en principio el fin de semana, pero yo en muchos pronósticos veo que no sale. Ni siquiera con opción, en algunos sitios con un 20 o un 30%, aquí ni sale. Entonces cuidado. Al final sí que me iría con De Galarreta o Jaureguizar, porque creo que son los motores de este equipo ahora mismo. En la delantera no me quedaría con nadie, esa es la realidad, pese a que algún gol pueda caer en este partido por parte de los Leones. Y del Mallorca sí, apostaría claramente por bloques bajos, aunque encajen algún que otro gol. Mi apuesta clara por Raillo, Balgen, Román. Ojo con Mafeo, que después de la discordia con Jagoba Arrasate
y sus suplencias habituales en varios partidos ha hecho que se enfondara, o sea, que se desfondara el valor de mercado y esté súper barato. Y si empieza ahora a jugar continuamente, se va a ir para arriba. Creo que va a ser un fichaje muy interesante si tiene continuidad. Con lo cual yo empezaría a plantearme si pagar, no sé si barbaridades, pero precios bastante ambiciosos para un futbolista que ahora mismo está pues por debajo de su valor de mercado habitual. Y a ello añadiríamos pues también Darder y Murici, que creo que son los jugadores que más continuidad están teniendo. Ojo con Moglanes, que parece que está en buen momento, veremos todo lo que lo pueda alargar. Y un Murici que pasó de los primeros partidos a no jugarlos por una expulsión a llevar 3-4 goles. 4 goles creo, si no recuerdo mal. Y ahora mismo pues por delante suyo en la tabla de goleadores están Mbappé, Julián Álvarez y Ferran Torres. O sea que ojito también con el Kosovar, porque Murici puede dar mucho de qué hablar en este momento del Mallorca. Entonces sí que es un partido en el que, sin dar como favorito al Mallorca en el resultado, creo que puede sacar algo interesante, ni que sea a modo de empate en San Mamés. Y además, con esas posibles rotaciones de los rojiblancos, auguro más plazas para alinear del Mallorca, de futbolistas del Mallorca, que no del Athletic de Bilbao. Mira, situación de España en el Mundial Sub-20. Tras el empate ante México solo vale ganar a Brasil y esperar el resultado del otro partido. En caso de eliminación, los convocados volverían en el parón y estarían disponibles en la jornada 9. Así que, siendo egoístas, los managers fantasy les va de puta madre que la selección, la rojita, caiga para poder disponer pues, de todos esos futbolistas que ahora mismo pues, no pueden estar siendo convocados con sus equipos porque están pues, con la selección. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Última hora del Atlético de Madrid en la delantera. Vale, o sea, ya estamos con el partido del Atlético. Bueno, veo que luego has puesto noticias, porque deben ser de los que se solapan a la misma hora. Bueno, a ver, Kigoza dice que el Atlético es víctima de la baja de Nico Williams y de una plantilla insuficiente para afrontar Liga y Champions. Sí, este equipo no da para más. Entiendo que hayan jugado sucio con el Barça para evitar el éxodo de su estrella, de Nico Williams. Y lo entiendo, porque la verdad es que este equipo está muy limitado sin Nico Williams. Esa es la realidad. En el Mallorca, la prensa local apunta a un doble lateral Morey Mafeo en San Mamés. Y Kigoza dice hat-trick de Raillo. Me cago en la leche. Ahora que uno no lo tiene, ese guiño, ese triple guiño va con toda la maldad posible del mundo. Perfecto. Y luego ya, pues sí, efectivamente, el resto de noticias que ya hemos hablado. Bueno, al margen Maras Kumbula, Mascarell y Takuma Sano, y ausente Jan Virgili, convocado con España Sub-20. Y poquito más. Y aquí hablamos que sí, que Nico Williams entra con normalidad, pero no sé si llegará a tiempo. Sancet duda por molestias, tampoco. Y Juan Márquez también presagia que la rojita ya mismo está eliminada. Pues si no te importa, para no irme para atrás otra vez, Juanito, o sea, Juan Beli, imprímeme otra vez aquí un copia y pega de las noticias de ese otro partido que habías antes pues mencionado del Atlético de Madrid, porque voy a ir al partido y no quiero ir para atrás. Aunque bueno, veo que no sale, porque ahora toca el Madrid-Villarreal, así que no sé de dónde te ha salido ese partido, pero no me hagas caso. Vamos al Madrid-Villarreal si hay alguna noticia interesante. ¿Qué tenemos aquí como pronóstico, como ensayo, como análisis, como profeta, ¿no? de este encuentro? Bueno, para empezar, este va a ser el partido de la jornada, simplemente si nos atenemos a cómo están los dos equipos en la tabla de clasificación, porque hasta hace no mucho, hace un par o tres de jornadas, el Madrid español era lo más reluciente, ¿no? y lo más acogedor en cuanto a hype, ¿no? En cuanto a cómo se encontraban los dos equipos, pero ya dije yo que, y como muchos creo que también augurabais, el Madrid era favoritísimo con el Español. Vale, yo aquí sí que comento que el Villarreal es un equipo que se le atraganta al Madrid y especialmente cuando juega en casa. Es decir, el Madrid sabe sacar más adelante los partidos cuando juega en Castellón de la Plana o en Villarreal que no cuando juega en casa en el mismísimo Bernabéu. Y si a todo esto tenemos un Villarreal tan en forma que ahora mismo va tercero, solo por detrás del Madrid, a 2 puntos, esto se antoja una final. Anticipada, obviamente, que ganes o empates o pierdas este partido no determina el devenir de la Liga, pero sí que es la primera piedra de
de toque, después de el colapso sufrido en el Metropolitano, pues con esa goleada 5-2 ante el Atlético de Madrid. Entonces se necesita una reacción y obviamente si el Barcelona gana su partido y aquí el Madrid vuelve a pinchar, pues empezaría a alejarse. Dicho lo cual, ¿se antoja complicado de determinar este partido? Sí. Por todo. Por el momento de unos y otros, por la urgencia del Madrid, porque el Villarreal está muy bien y porque además históricamente en los tiempos recientes al Villarreal se le da bien el Madrid. Aún así, yo me la voy a jugar y te digo all in a favor del Real Madrid. No, es broma. All in no, porque creo que va a haber algún gol en contra del Madrid, algún gol del Villarreal, pero no os voy a descartar para nada que este partido lo acabe ganando el Madrid bien 3-1. Entonces, como ese gol posiblemente del Villarreal, que me extrañaría que fuese incapaz de marcar, me voy a ver mucho pues con un Nicolás Pepe o incluso un Mika Otatze, que aunque no entre desde el inicio pueda salir de refresco, de revulsivo, y lleva ya varios goles el georgiano, o sea, está cayendo de pie en el submarino amarillo, y un Moleiro y un Buchanan que desde segunda línea pueden aportar mucho, uno entre líneas y el otro pues con su desborde habitual. Ojito con Sergi Cardona, un futbolista que, pese a que el Villarreal le gira en contra el hecho de que también ha jugado Champions, al igual que el Madrid, y por lo tanto no ha podido descansar entre semana y se puede ver en ese sentido más mermado que incluso los blancos, tenemos un Villarreal que después de ese empate a 2 con la Juve, Cardona descansó. Y Cardona puede hacer mucho daño en el lateral derecho del Madrid si no juega Valverde, porque ahora mismo Valverde es lo más cercano a un lateral derecho que tiene el Madrid sin haber laterales puros. Y creo que Cardona puede ser una pieza clave, incluso encajando 2 o 3 goles en el Madrid, o sea, incluso el Villarreal, perdón. O sea que, ojito, porque es verdad que defensivamente yo no voy a aconsejar apostar por el Villarreal en masa, ni mucho menos, pero si tienes un Cardona o un Renato Veiga o un Rafa Marín, yo no te los descartaba. Obviamente si tienes 2 o 3 no te diría de que pusieras los 3, pero uno de ellos, especialmente Cardona, me da buena vibra. Ya sé que es una apuesta personal, que lógicamente se sale de toda ley lógica en este tipo de encuentros, que evidentemente te diría evita poner cualquier defensa al Villarreal, pero no sé, es uno de esos partidos que creo que el Villarreal puede hacerle daño al Madrid, que puede sufrir y que al final pues puede sacar algo claro, aunque sinceramente creo que el Madrid va a ganar. Y luego ya, en metros para arriba, pues sí que es verdad que no intentaría evitar poner centrocampistas del Villarreal porque ni los defensivos me convencen, ni los ofensivos sé todo lo que van a jugar o si van a salir de inicio, pero sí que en la delantera ahí me atrevía, porque ahí me da igual que salgas titular o salgas de suplente, tanto Nicolás Pepe como Mika Otatze van a ser los encargados de hacer daño a este Madrid y creo que lo pueden lograr. Más allá de lo que sería en términos amarillos, con respecto a los blancos, sí diría, ¿apostaría por todo lo que vemos aquí? Sí. Y digo sí porque incluso, quizá con la duda de Tchouaméni Camavinga, pero yo creo que Militao va a jugar seguro, que va a entrar directamente en el 11, seguro, al 80%, no digo tampoco al 90 o al 95, pero al 80 yo creo que sí. Y Vinicius pues es de estos futbolistas que ahora mismo enemistado, ¿no? Y polemizando pues cada vez que lo sustituyen de los primeros, yo creo que se puede reivindicar y puede hacer daño. Y el resto creo que van a jugar seguro. Confiaría en Hausen, confiaría en un Carreras que fue señalado también en el partido del Atlético de Madrid y confiaría, como es por supuesto, en un Franco Mastantuono que lleva varios partidos empezando a mejorar mucho sus prestaciones. El otro día en Champions también provocó un penalti y un Mbappé, que hay que decir, además de Güler, que son los hombres más en forma de este Real Madrid. Veremos también Bellingham el rodaje que empieza a coger, porque el otro día también Xabi Alonso fue criticado en el Calderón, en el Metropolitano, porque lo puso de inicio cuando tuviste que desplazar a Güler en otra posición y la verdad es que pareció como que lo encasquetó ahí con calzador. Y hombre, el inglés pues todavía no está para jugar ni 90 minutos ni más de una hora de juego, pero quizá esto tendría que haberse escenificado en este partido o ya para después del parón. Yo a Güler actualmente no lo modificaría del lugar donde más y mejor ha rendido,
como se pudo demostrar pues en este día en el derbi madrileño. Así que al final, y a fin de cuentas, creo que un partido que se va a llevar el triunfo el Madrid, que puede encajar algún que otro gol y que yo no descartaría alguna que otra pieza defensiva del Villarreal de manera eventual y, por supuesto, salgan de inicio o no los atacantes en forma de delanteros del submarino amarillo. A ver, del Real Madrid, noticias. Carvajal apunta a reaparecer en el Clásico del 26 de octubre. La apuesta fantasy de Juan Márquez es si Xabi Alonso pone a Rodrigo Goes. Y Militao vuelve al trabajo grupal tras superar sus molestias en el entrenamiento del Real Madrid. Por eso digo, yo creo que Militao va a salir de inicio. Muy buena lectura, dice Quigoza, en lo de Cardona, sin Tren ni Carvajal. Gracias, Quigoza. Y Valverde no nació para jugar en el Almaty. El uruguayo confesó no sentirse lateral y un día después se quedó sin minutos en Almaty, generando dudas sobre su papel en el equipo. Yo te digo también la verdad, Beli. A falta de un lateral puro, para mí el único que cumple ahí bien es Valverde. Y quizá no sea en forma de castigo el hecho de no haber jugado en Kazajistán, en Champions, sino más un tema rotacional para estar bien en Liga con el Villarreal. Valverde, Bellingham y Carreras descansados para volver al 11 del sábado. Varios pesos pesados como ellos apuntan a recuperar la titularidad ante el Villarreal en el Bernabéu. No hay noticias del Villarreal desde el 30 de septiembre. Esto también es verdad que es normal que no pongas nada porque hay siempre mucho secretismo por parte de la entidad grugueta, porque nunca te habla ni de lesionados ni de nada, tampoco de onces, así que poco vamos a destacar más del Villarreal. Por último, sí, seguiremos bebiendo agua y pronóstico Madrid-Villarreal 2-1 y Mbappé y más tanto uno, ataques de ambos equipos. Venga, vamos ya pasando el ecuador de la jornada, de esta previa de la jornada, con el Alavés Elche. Curioso este partido. Este partido me suscita ya similitudes a los Osasuna Getafe. Es decir, creo que van a marcar goles ambos. No creo que se imponga uno de los dos en demasía sobre el otro. El Alavés, el hecho de jugar en casa, me ayuda a pensar que puede no perder. Ya no te digo ganar, pero por lo menos no perder. Aunque es verdad que perdió con el Sevilla, en Mendizorroza. Y de la misma manera que también veo difícil que el Elche, que los ilicitanos pierdan. Porque junto al Barcelona, el Elche es el único equipo invicto en la Liga. En algún momento tiene que llegar, pero yo no veo a este Elche ahora mismo con la capacidad de perder con un Alavés. Entonces, ¿vaticinamos un triunfo visitante? ¿Vaticinamos un empate? ¿O por fin llega la derrota, la primera derrota del Elche en lo que llevamos de temporada? Yo la derrota me cuesta verla. Pero sí que veo un partido muy luchado, muy de bajarse al barro, al fango. Creo que va a ser un empate o a 0 o a 1. No descarto incluso, dependiendo del estado de gracia de Rafa Mir y Andrés Silva, y de un Aleix Febas en la sala de máquinas, o de esos puñales que puedan ser Germán Valera en una banda, o Álvaro Núñez, en este caso, si no sale relegado de central, de tercer central por la derecha, si apunta Josan al volante de derecho, o al carrilero derecho. Pero en cualquier caso, dependiendo de ese estado de gracia ofensivo para esos metros finales en la definición del Elche, que podría ser una victoria a domicilio, sí que creo que va a ser un partido más de empate. Y por lo tanto veo que los jugadores de oficio, de mucho trabajo, insisto, de verse relegados a ese fango, a ese barro, creo que van a permitir que las puntuaciones en general sean generosas pues para ambos conjuntos. Por lo tanto, apostaría por Tenaglia, apostaría por Pacheco, apostaría por Sivera, apostaría por Blanco. Blanco está siendo muy clave en este inicio de temporada, aunque todavía las puntuaciones no están teniendo las repercusiones esperadas, pero si sigue así, Blanco para mí es uno de los tapados de este Alavés. Carlos Vicente, por si hay algún balón parado en forma de penalti. Y en el Elche más de lo mismo de los ya mentados, ¿no? De los ya mencionados, Rafa Mir, Andrés Silva, Aleix Febas, Germán Valera, Álvaro Núñez, Afengruber.
Creo que son futbolistas de una talla de trabajo y de oficio increíbles, como están demostrando desde que ha empezado esta campaña, y que al final pues creo que todos estos jugadores con mucho aplomo pueden acabar puntuando bien, porque va a ser uno de esos trabajos, de esos partidos trabajosos de fuerza, de choque, de los de salvarse, de evitar bajar a segunda. Quizá no con la agresividad del momento de la temporada en el que nos encontramos, pero sí de ese índole, ¿no? o de esa calidad. Tengo duda en la portería. Yo sí que todavía no me la jugaría con Iñaki Peña o Dituro, es la única duda. Y de igual manera que Chus y Pedrosa no me queda claro y tampoco apostaría por ellos, yo metería a Josan por delante. Fijaros que no sé hasta qué punto Chus o Pedrosa no pondría a nadie, porque si Pedrosa es dudoso y Chus no convence, yo metería, según veo aquí, Álvaro Núñez de central, Josan lo tiraría al carrilero derecho y metería a Martín Neto en ese tribote, junto a Guado y Febas. Esa sería mi idea. Pero, ya digo, cuando también veo futbolistas que están en un porcentaje de dudosa participación, tampoco intento mojarme mucho. Incluso me refiero para mí mismo en mis propias ligas, pues porque sé que me puedo comer algún cero o una puntuación baja. Salvo que lo tenga muy claro. Yo, por ejemplo, Militao, salvo que lleguen noticias negativas en el último momento, que estaré muy pendiente de ello, yo creo que Militao va a salir de la partida titular seguro. Me refiero, uno de esos jugadores que sale al 50 o al 60% y que yo me atrevo a poner por delante de estos pronósticos o estos augurios porcentuales. Venga, os sigo leyendo y nos vamos al siguiente partido. Por ejemplo, ¿veis? Más a mi favor con este análisis que decía del Elche, que sesión del Martínez Valero sin Pedrosa, y Héctor Ford ni Mendoza. Bueno, el caso de Mendoza ya sabemos que es también por el tema del Mundial Sub-20, a la rojita. Las pruebas de Héctor Ford confirman una rotura en el aductor, y Kigoza también coincide en un partido cerrado y de 1-1. Y a Márquez dice que un 0-0 le vendría de lujo. Aunque aquí más que un 0-0 parece que has puesto una O y un 0, porque veo las figuras ovaladas diferentes, pero me ha gustado. 0-0, pues supongo que porque tienes defensas de ambos lados, ¿no? Entiendo, o portero también. Bueno, Yago Santiago, rotura de ligamento, ya sabemos que no. La noticia de Martín Neto, ojo, molestias en el aductor. Si Martín Neto no llegase, entonces ahí sí que yo no descarto que Chus salga de titular de central, Álvaro Núñez desplazado al lateral y ahí ya sí Josan en el interior por donde estaría Martín Neto. Ojo que Redondo también es otro de los que vuelven al grupo después de haber estado al margen de estos últimos entrenamientos. Y Mariano, Tony Martínez y Diarra bajas en el entrenamiento del miércoles del Deportivo Alavés. Y ojo que tenemos una noticia de última hora que no atañe a este partido, pero que ya sí que ha salido en el análisis del anterior, así que lo voy a comunicar aquí ahora. El Athletic Club ha comunicado que, tras las pruebas realizadas al jugador Ollán Sánchez, se ha confirmado que el rojiblanco sufre de nuevo una lesión muscular, en este caso leve moderada, en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución y será bajo al menos 3 semanas. Así que, chicos, tenemos a Sánchez ya en la línea de Gerard Moreno, de Ayoce, de esos futbolistas que por más calidad indiscutible que tengan, son propensos a las lesiones y nos pueden fastidiar en el tema de inversiones, digamos que altas, porque no hay tiempo de recuperarlas si se lesionan pronto debido a esas intermitencias. Así que, chicos, si tenéis a Sánchez, aquellos que lo tengáis, noticia de última hora, lesionado nuevamente, venta fantasy. En los augurios de Beli, Alavés Elche 1-1, Affengruber, Rafa Mir, jugadores claves del Elche. Y Márquez, gracias por esa noticia porque lo había puesto en venta. Así que rampa de salida. Señores, vamos ya al cuarto partido por la cola ya y tenemos este Sevilla-Barcelona, con un Barcelona herido después de no haberle aguantado el tipo a un Paris Saint-Germain en la Champions, que tenía bajas significativas, entre ellas en la delantera, sobre todo Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, pero las jóvenes estrellas, las jóvenes promesas parisinas, desde Mbaye, pasando también por Mayulu, que por cierto fue goleadora en la noche de ayer, le aguantaron el tipo. ¿Y de qué manera? Creo que el Barça le faltó oficio en el tramo final del partido. Creo que
El último cuarto de hora también el fondo físico hizo mucho, perdieron Mella. Creo que yo ya veía venir a falta de 15-20 minutos que el PSG iba a marcar el segundo gol, pero no deja de sorprender lo muy bien conectados, las conexiones que forja Luis Enrique en su ecosistema del equipo del 11, juegue quien juegue, y que para mí el Paris Saint-Germain no parecía que tenía las bajas que tenía. Yo en un primer momento no sabía si el Barça podía ganar el partido. Es verdad que la primera media hora fue superlativa de los azulgrana, pero entendí justo a partir del empate que podía ser un partido muy nivelado, muy igualado, y es verdad que conforme avanzó el partido al Barça le faltó gasolina y el PSG ganó e incluso pudo ampliar el marcador. Y al final con lo que me quedo es que este Barcelona todavía está lejos de poder competir contra los grandes tops de Europa, pero que esperemos que, igual que hiciera el año pasado, llegue lo más lejos posible como fueran unas semifinales. Entonces, volviendo a la realidad doméstica, el Sevilla me ha gustado mucho la entereza con la que ha sacado los partidos adelante cuando ha jugado fuera de casa, véase Alavés o Rayo, pero no sé si en casa contra todo un Barça va a poder cosechar los 3 puntos de nuevo. Y es verdad que en el Barcelona veo que puedan haber varias rotaciones, pero tampoco creo, viniendo de donde vienen, que este partido vaya a ganarlo el Barcelona tan sobrado. Me permito la licencia de decir que puede ser un partido que el Barça gane por la mínima. No sé si incluso podría haber algún empate. Es verdad que últimamente al Barça, cada vez que le doy, no diré perdedor, pero que se va a dejar puntos, le doy vida, porque acaba ganándolos, o sea, acaba llevándose los partidos. Pero sí me da que puede ser un tropiezo, si las cosas no salen de cara de buenas a primeras. Aún así, la voluntad, a lo que hemos visto, apunta a que el Barcelona va a ganar a domicilio. Voy a vaticinar un 1-2, pero ojo con algún empate a goles loco, 1-1, 2-2, en el que el Barça sea incapaz de ganar en la capital hispalense. Me quedo con jugadores clave del Barça en todas las líneas, salvo centrales y lateral izquierdo. Ahora mismo para mí la única seguridad es Szczęsny. Koundé y Araujo parten la premisa posible de partir de inicio, pero yo fijaros que en el Barça intentaría evitar defensas para este partido. Lo veo un partido muy envenenado. Aunque al Barça históricamente se le da bien al Sevilla, lo veo un partido muy envenenado. Y al final sí que me apostaría, por si caen los goles del lado blaugrana, de los jugadores de ataque. Ojo a una posible suplencia de Pedri o Frenkie de Jong. Ojo. Como de igual manera creo que Lewandowski va a estar por delante de Ferran Torres, dado que en Champions salió en los compases finales, en la segunda parte, y un Lamine Yamal que en principio debería seguir. Pero ojito con nombres como Pedri. Al final, creo que jugadores de ataque como Lewandowski y Lamine Yamal van a ser significativos para este partido. Y del Sevilla intentaría evitar también bloques bajos, pero haría una excepcionalidad, una única excepcionalidad, y sería Vlachodimos, el portero ex del Benfica. Me está gustando mucho lo poco que le han dado para jugar, que yo pensaba que sería titular mucho antes por Nilan, y creo que este partido se va a hinchar a parar y va a ser decisivo para que el Sevilla intente cosechar algo interesante, arañando algún punto, si no se da la sorpresa. Yo por ahí defensivamente zagueros no pondría a nadie, pese a que Suazo está jugando muy bien, ojo, todo se ha dicho, pero para mí la realidad es que Odiseas Vlachodimos puede ser determinante en este partido. A partir de aquí, si queremos añadir a alguien más en este dispositivo porque pueda marcar algún que otro gol al Barcelona, que no está siendo invulnerable en defensa, me atrevería a apostar por Rubén Vargas, que es el jugador más en forma de este Sevilla en ataque, sin lugar a dudas, y poco más, porque Acor Adams viene de marcar gol, pero está ahí al 50% con Isaac Romero, y Alexis una de cal y una de arena.
Para mí, esos nombres claves. Vlachodimos, Odiseas Vlachodimos y Rubén Vargas, el suizo. Un poquito más. Y en el Barcelona me iría con Szczęsny, con Lewandowski, con Lamine Yamal. Pondría a Pedri o Rashford, si los tengo, por supuesto. Pondría a Koundé, más de lo mismo. Vamos allá. Dice Juan Márquez. Bueno, sí que se han venido ahora aquí noticias. ¿O soy yo que...? No, que se me ha ido para arriba. No había tantas cosas. Vamos a ver, vamos a ver. No, sí que han habido cositas, sí. A ver, defensor con molestias, es verdad que aquí no sale en el dibujo. Eric García terminó con calambres y podría descansar. Y la oportunidad fantasy del día, del fin de semana, puede ser Casado. Casado a punta titular y Chollo Fantasy. Ojito también ahí con Márquez, que lo mismo que digo yo. Lo mismo que digo yo. Para mí que el Barcelona esta semana no saca los 3 puntos. Entrenamiento del Sevilla, Quique Salas, la buena noticia. El de Morón entrena de nuevo con el grupo, podría estar ante el Barcelona. Sabemos ya las bajas de Alfon y Januzaj, aunque no están descartados del todo, pero Nianzú seguro que no llega. Quigoza, por el contrario, victoria blaugrana, pero no un all-in. Y Beli también secundando, apoyando a Quigoza con ese 1-3, con Yamal y Ferran y medio campo y ataque del Barça expresamente. Márquez dice 1-1-2-2, que coincido yo más con él en ese sentido también. Pedri está fundido, ojito, y su apuesta Dapado de Sevilla, Marcao, ojo también con la que se ha lanzado ahí Márquez con Marcao. El otro día tuvo sus primeros minutos buenos y acabó un partido porque no sé cuánto tiempo hacía que no lo lograba. O sea que de momento ya son muy buenas noticias. Y las rotaciones posibles que también augurábamos antes, Pedri de Jong, con ese riesgo de rotación por cansancio, y al canario se le pudo ver muy cansado y el neerlandés jugó todo el encuentro. Palabras también del entrenador, por gentileza de Hans-Dieter Flick, que confirmó que necesitan descanso. Venga, vamos a los últimos partidos, los 3 partidos. Tenemos para 10 minutos para estos 3 partidos. Real Sociedad, Rayo Vallecano. Yo creo que este partido lo tiene que ganar la Real Sociedad. De ahí que os decía que mi otro favorito en los candidatos a la portada de futbolista de la jornada, pues como decía Dan Juma, también Barrenechea. Creo que este partido la Real lo debería ganar. El Rayo fuera de casa, salvo algún que otro partido puntual, no está dando la talla. Y además va a tener ese partido de Conference que va a jugar esta noche con el Esquendilla. Y a mí me da que al final la carga de minutos en las piernas le va a pasar factura con ese viaje, además, luego al Real Arena a San Sebastián. Entonces yo creo que la Real va a ganar. Tiene que repetir partido como ya lograra con el Mallorca. Auguro también un 1-0 por la mínima. No descarto algún gol del Rayo, pero creo que le toca a la Real Sociedad volver a ser solvente atrás si quiere llevarse los 3 puntos y por ahí me la voy a medio jugar. Y digo medio jugar porque nos podemos comer la no bonificación de portería de un Remiro, de un Saletassar, de un Zubeldia, pero yo quiero apostar por estos jugadores, incluso si hay algún gol en contra. Y no descarto, insisto, que pueda ser portería cero. Así que va a ser un all-in comedido, pero me lo voy a intentar marcar. Apostaría claramente con Gorrochategui y Bryce. Creo que Bryce, aunque salga aquí como Buzón no, que no dejamos cartas, como Bufón, creo que Bryce va a ser el gran tapado de esta jornada. Creo que va a ser un futbolista imprescindible y que algún gol va a llegar de sus botas, ya sea en forma de asistencia o inicio de jugada en una concatenación de pases o incluso de gol. Y un Soler que quizá está por delante de Pablo Marín, yo también lo capacito como importante para esta jornada. Evidentemente Barrenechea, el futbolista más en forma de esta Real Sociedad, y ya veremos Oyarzabal a balón parado o Cubo, que Cubo ahora mismo para mí es el que está peor de todo este equipo. Del Rayo sí que creo que la mejor conformidad atrás junto a Lejeune no ha sido otro central, ha sido Pathé Ciss, reconvertido de medio centro defensivo a central, como ya lo hemos visto en varios partidos. Y si Palazón creo que va a jugar por detrás de media punta, que no por la derecha, para darle cabida a Lemao en el 9, y por lo tanto tendríamos un De Frutos en el vértice derecho. Si bien es verdad que De Frutos ha estado renqueante por unas molestias físicas que ya le hicieron descansar hace 2 partidos, jugó la jornada pasada, veremos qué pasa esta noche.
Yo lo tengo en venta en alguna liga porque no sé cómo puede salir la cosa, pero obviamente si se pronostica que vaya a jugar, pues de frutos hay que tenerlo, que solamente hay que ver los buenos números reivindicados, incluso sin marcar ni asistir en la última jornada. Pero si está entre algodones, ojito con esto. ¿Alinearía a alguien específicamente de este partido en clave franjirroja, en clave rayo? Álvaro García. Álvaro García es el que más me conviene por lo que está demostrando. De frutos es una incógnita y si lleva tiempo desaparecido, y defensivamente no confiaría en nadie, ni siquiera en batalla, porque no están respondiendo a la altura. ¿Queremos hacer una excepcionalidad? Lejeune, pero más por el balón parado en ataque que pueda aportar con algún libre directo, poco más. Partido en el que confiaría bastante en la Real Sociedad, salvo algunas piezas concretas, y en líneas generales iría con los de Donosti. 2-1 de la Real, anuncia Juan Márquez. Cubo y Aramburu al margen en esta sesión del miércoles en Zubieta. Y para Kigoza nos comunica que victoria realista por la mínima. Coincidimos. Entrenamiento de la Real Sociedad, Cubo vuelve al grupo y Ángel Herrera inicia su incorporación progresiva. Calma es pronto todavía. El comité sanciona a Sergio Camello con 2 partidos. El delantero del Rayo Vallecano cumplirá castigo tras su expulsión frente al Sevilla y no podrá estar en las 2 próximas jornadas de Liga. Kigoza, señores, les tengo que dejar. Buenas tardes y muchísimas gracias por todo el ratito que has estado con nosotros, que de hecho ha sido más de medio directo porque nos quedan solo 2 partidos, así que muchísimas gracias. Se nota que te has esperado para ver el análisis de tu Real Sociedad, querido. Y por parte del Rayo Vallecano, Juan Márquez dice que easy Palazón. Por último, el pronóstico de Beli 1-2 a favor del Rayo Vallecano. Ojo que para Beli da la sorpresa el Rayo Vallecano en Anoeta. Barrenechea y Alemão, los ataques de ambos equipos. Y un dato más de última hora que ha puesto por aquí. Bueno, lo que ya sabemos de Sergio Camello. No lo vuelvo a repetir. Listo. Venga, vamos al penúltimo partido. 4 de la tarde. Y apenas 10 minutos para concluir. No te quejarás, Beli. Le estamos dando la cobertura idónea. Y esta vez, a diferencia de otros mediodías, no lo voy a hacer rápido de 1 o 2 minutos. Español Betis. Un partido muy dinámico, que creo que va a ser de ataques de ambos equipos. Sí que es verdad que a diferencia del resto de encuentros, aunque hay muchos que no va a haber bonificación de portería cero, no creo que sea un mínimo de 1-0, 0-1, 1-1, que hay muchos partidos de 1-1 de pronosticados. Creo que este va a ser un partido con bastantes goles. Me voy a ver un 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 1-3. Barbaridades. No sé, tengo duda ahí si el Betis puede encarrilar este partido muy pronto. Como también tengo dudas si al Betis no le van a pesar las piernas después de jugar Europa League en el día de hoy. Y un Español que vendrá descansado y muy reforzado en su moral de intentar sacar puntos cuando juegan en casa, pero también con la perspectiva de un empeoramiento defensivo después de haber encajado 4 goles entre Valencia y Madrid. Aunque es verdad que con un 0-0 en Girona que invitó al optimismo. Pero con el Betis es difícil mantener una portería cero. Y también es difícil que el Español no marque gol jugando en casa. Así que sí, creo que va a haber un partido con goles, que intentaré evitar los bloques bajos en general. Apostaría claramente por bloques medios y altos de ambos conjuntos. Con paréntesis de perfiles defensivos o jugadores que puedan entrar en rotación, que no son titulares indiscutibles, véase Pol Lozano, Marc Roca. No me iría con este tipo de premisas, pero a mí ya a veces sí, a veces no me acaba de convencer tampoco. Pero sí me iría con un Edu Expósito, con Taigis Dolan, con Anthony, con Abde, con Fornals. Fornals, ojo, ahora mismo para mí el futbolista más en forma de este Betis. Un futbolista que lleva 2 goles y una asistencia en 3 jornadas. O sea, que lleva 3 jornadas poniendo de manifiesto pues guarismos en clave de definición. Para mí Fornals ahora mismo el futbolista más diferencial de este Betis, incluso por delante de Anthony y Abde. Con permiso del Cucho Hernández, que pasamos de esa sequía inicial a 2-3 jornadas marcando ininterrumpidamente. Entonces, para mí estas piezas son claves. Depuado corre un tupido velo, porque es verdad que ha tenido 2-3 partidos malos y uno bueno. Y después de tener un partido bueno, no ha tenido esa continuidad para tener 2 seguidos. Entonces, me reservo ahí mi opinión de
lo que pueda tener de continuidad. No es un jugador de rachas. Es un futbolista que o está muy inspirado o pasa muy desapercibido. Ojo también a la portería del Betis, no me la jugaría, porque ahora parece ser que Pau López, o si no parece que Álvaro Vallés, no me la jugaría, no me mojaría con ello. Y en defensa, si queremos apostar por alguien en concreto, por lo que puedan ofrecer, pese a que vayan a haber goles, pues podemos tener en cuenta un Carlos Romero, un Bellerín, creo que son futbolistas que pueden aportar muchísimo en ataque, pese a las carencias defensivas del colectivo, y creo pues, que al final pueden potenciar o minimizar, mejor dicho, pues las malas puntuaciones que se puedan tener pues, cuando se encajan muchos goles. Creo que al fin y al cabo es un partido en el que, y fijaros, pese a que puedan haber más de un gol en contra, los defensas no se van a ver tan afectados. De los pocos partidos que puedo decir que encajando 2 goles o 3, no se van a ver tan mermados. Y sí, confiaría, pues, salvo estas excepcionalidades, pues, de plazas concretas, sí que me apostaría por bloques medios y altos. A ver, vamos a ver por acá, que veo que hay bastantes noticias. 2-2 para Juan Márquez, también estamos bastante coincidentes. Paul Lozano, el indiscutible, olvidado, el canterano perico sin grandes focos ni escaparates mediáticos, se ha convertido en pieza imprescindible en el esquema de Manolo González. Urco González, por el contrario, se retira con molestias del entrenamiento, con lo cual le abrirá más las puertas a Paul Lozano, y Cabrera sigue con su recuperación. Es verdad que no lo hemos dicho, Riedel y Calero titularísimos, porque Cabrera ya rotó, jugó el último partido con molestias y no se le va a forzar, así que puede ser que no juegue Cabrera. Márquez apuesta por el Español con Carlos Romero, Edu Expósito, Dolan y su tapado Riedel. En el Betis, Pellegrini viaja a Bulgaria, que se enfrenta al Ludogorets, sin Llorente, Bartra, De Osa ni Isco. Y también Beli coincide con un 2-2. Me sorprende que todos vamos con un 2-2, siendo un resultado tan alto que coincidamos todos, porque siempre es más fácil que hayan contingencias hacia un resultado cerrado. Me refiero a que todos podamos pluralizar al unísono pues ese resultado, pero siendo un partido con muchos goles, todos decimos que puede acabar en 2-2. No deja de ser anecdótico, ¿no? Es difícil coincidir con un resultado tan amplio y con tantos goles de manera tan recurrente, ¿no? Venga, va, pues Antony Expósito también, y ataques de ambos equipos. Ya va a poner el partido del último, o sea, va a poner las noticias del último partido que cierra la jornada en domingo por la noche. Vamos a ello ya. Y es ni más ni menos que ese Celta Atlético de Madrid que cierra la jornada. Y que yo aquí me la voy a jugar, aquí sí que me la voy a jugar, ya que he sido bastante comedido en todos los partidos, me la voy a jugar y voy a decir all in a favor del Atlético de Madrid a domicilio, porque este Celta intenta jugar a algo, pero los resultados le penalizan. Un Celta que además en clave fantasy no podemos confiar, y no de ahora, sino desde hace tiempo, pero cada vez menos. Porque Giraldez, haya o no haya jornada intersemanal, haya o no haya competición europea, hay mucha rotación. No hay un 11 definido. Por más que tú quieras tener a tus futbolistas compenetrados, con el hambre competitiva para demostrar que nadie tiene el sitio asegurado, no hay inercias. No hay un ecosistema en el que se sepa jugar de memoria, porque nadie tiene continuidad. Y yo creo que esto a la larga despista más al equipo que no que le beneficia. Y no me está gustando lo que está sucediendo en ese sentido, porque los resultados, creo que esa es una de las claves que está frecuentando esa falta de resultados. Por eso decimos que el Celta todavía es uno de esos equipos que todavía no ha ganado. Entonces, hay muchas contradicciones. Y que tengas que jugar ahora en casa, después del enésimo suicidio, y que ahora juegues Europa League con el PAOK Salónica, que evidentemente un resultado positivo ante los helenos, ante los griegos, pues podría quizá retomar este cambio de sinergia contra todo un Atlético de Madrid. Realmente se antoja difícil, se antoja muy complicado que el Celta vaya a empezar a remontar el vuelo con este Atlético de Madrid, que también tengo que decir, hasta hace apenas una semana el Atlético de Madrid estaba hundido. Un equipo que con la plantilla que tiene no sabía sacar victorias adelante, que había empatado con Elche, que se puede comprender porque hablamos de la revelación de la Liga, ¿vale? Pero había empatado con el Alavés, había perdido con el Español, se había dejado muchos puntos, incluso había empatado en Mallorca. Los desplazamientos del Atlético de Madrid se están antojando difíciles de
concretar en forma de victoria. Y eso es lo que le daba algo de vida al Celta, a los vigueses. Pero lleva el Atlético de Madrid 2 partidos, ¿a cuál mejor? La goleada que hacía más de 50 años que no se producía en Liga en el derbi madrileño frente al Real Madrid, el rival ciudadano, ese 5-2 que hemos hablado antes, y también en Champions 5-1 al Eintracht de Frankfurt. Y no son palabras menores, porque el Eintracht de Frankfurt, para aquellos que sigan la Bundesliga, es uno de los equipos más en forma, con permiso de Bayern, Dortmund y quizás, si me apuras, Stuttgart y Leipzig, que están ahí a la greña. Pero el Eintracht de Frankfurt, el poderío ofensivo que estaba teniendo, los jugadores de segunda línea con Kanutzun, con Doan, con Chaibi, y también con su punta de ataque, ahora reincorporado después de una lesión que le tuvo apartado en las primeras jornadas, Burkhardt. Estamos hablando de un equipo que ha dado mucho de sí hasta la fecha. Y después de caer goleado 5-1 con el Atlético de Madrid, a mí me hace pensar que este Atlético ya tiene ese margen de reacción. Goleas 5-2 al Madrid, goleas 5-1 al Eintracht de Frankfurt. Queda la asignatura pendiente, que es vencer fuera de casa. Pero creo que puede llegar. Y puede llegar ante un Celta que todavía sus componentes del 11 no saben a lo que juegan. No hay una continuidad de nadie. Y hay muchos jugadores que rotan. Ahora mismo de este Celta solamente me creería a 2 futbolistas, que son los que están rindiendo, los que están rayando por encima del resto. Y son portero y delantero. Radu y Borja Iglesias. El portero ya ha enterrado los fallos clamorosos que cometió en pretemporada y se está afianzando y está siendo capital en este equipo, que defensivamente son unas marías. Y el Panda va a gol por partido, salga de inicio o de revulsivo. Entonces, son los 2 jugadores únicos en los que confiaría. No apostaría por nadie más. Es así. Del Atlético de Madrid, por contra, o en este caso a favor, hablaríamos de Marcos Llorente, Coque, Julián Álvarez, Nico González, hasta Griezmann entrando en revulsivo, Giuliano Simeone, Lenormand. Me deshago en elogios de todos. Defensivamente no tienen esa fortaleza de otros años. Cuesta ver a Oblak. Cuesta todavía ver a un aclimatado Janko en proceso. Tengo la duda si Lenglet sí o no. Pero de igual manera que esas son las únicas dudas o titubeos que tengo, Lenormand defensivamente cumple. Hasta marca a veces, incorporándose en ataque. Llorente, asistencias o goles. Coque, asistencias y pases filtrados. Brújula, segunda juventud. Barrios no lo descartaríamos tampoco. Giuliano Simeone, desborde. Nico González, no es nuevo, no parece nuevo, parece que lleva años jugando en el Atlético de Madrid. Y un Julián Álvarez, que para mí es la estrella, no dimensionada, o sea, con todas las de la ley, porque ha pasado de estar hace 2-3 semanas a criticado a llevar 4 o 5 goles en las últimas 2 jornadas. El hat-trick al Rayo Vallecano, la exhibición con el Real Madrid, con ese gol de falta. ¿Qué podemos decir de ello? Este Atlético de Madrid necesita recuperar su favoritismo, su candidatura en la Liga, fuera de casa. Pero ya a tenor de los 2 últimos partidos jugando en el Metropolitano, haciendo claudicar al Real Madrid y al Eintracht de Frankfurt, ¿quién me hace pensar que ahora no deba por fin dar ese paso diferencial con el Celta? Y será una asignatura pendiente, porque insisto, Mallorca, Elche, Alavés, equipos con los que se ha dejado puntos, a priori de una categoría inferior a la que es el Atlético de Madrid, con todos mis respetos. Bueno, pues vamos a ver si este Celta, hundido, desfondado, con una falta de identificación, de crisis de identidad, y que encima también vendrá de jugar en Europa hoy, en la Europa League con el PAOK, y que todavía no conoce un triunfo en Liga junto al Girona, veremos cómo se enfoca. Pero yo me voy a ir con un trabajado 0-1, 0-2 y all-in a favor del Atlético de Madrid. Venga, leo las noticias y cierro ya el directo. 1-3, dice Márquez. Almada y Sorloz con el grupo, aunque con trabajo parcial. Ojito ya que se le espera a Thiago Almada, uno también de los que mejor había arrancado el curso, y esa lesión lo ha tenido truncado, fuera, apartado de los terrenos de juego. No se descarta ninguno para Vigo.
Johnny Cardoso realiza entrenamientos individuales y Jiménez acumula un entreno más. Hombre, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes, crack. Dice, hola, ¿cómo están? Pues aquí ya, acabando el directo, pero si te mola ver todo lo que hemos estado hablando para poder afrontar tus partidos, o sea, tus alineaciones fantasy, puedes ver el directo en diferido, que nada ya lo tenemos en el envoltorio. Listo para salir del horno. Beli dice, lleva 5-6-1-1 el Celta con el Atlético de Madrid. Partido que empata seguro. Beli dice, Starfel, Rueda y Sotelo entran en la lista para recibir al PAOK en la convocatoria del Celta y Márquez dice que el Atlético de Madrid lo ve muy fuerte y esta jornada ha comprado en el Fantasy a jugadores clave de los colchoneros y su tapado también puede ser Griezmann. Yo en varias ligas tengo a Griezmann y sé que tú también lo has hecho, Márquez, o sea que son de esos jugadores que ahora nadie quiere y que puede empezar a hacer cosas, con lo cual tendrán cotización. Dice Jordi, listo, lo has quemado, Juanito, ahora pierden seguro. Starfel recibe la alta médica y aligera la enfermería en el entrenamiento del Celta de este miércoles y agregamos una pequeña sección de estadísticas generales a la cual iremos agregando más datos en analítica fantasy. O sea que es un dato muy interesante, como también coincido con Jordi. Y dice Juanito que Baena puede ser un chollazo, sí, otro jugador que no va a salir quizá de titular, pero que ya está en el tramo final, ya ha gozado de ciertos minutos y que seguramente irá entrando por más. Al final claramente vas a jugar con un punta ataque y Baena pues va a jugar o como segundo punta, como media punta o por la izquierda incluso. Muchísimos nombres ahora en la zona de 3/4 del Atlético de Madrid. Y hombre, y Gravia Muffin, que también está aquí. Sotelo está rindiendo muy bien, sí, es de los más regulares también del Celta. Lo que, fíjate, Sotelo me está convenciendo más en aplicaciones rollo Biwenger o más que a lo mejor en Marca o en DAZN. DAZN ahí, pero Biwenger es Sotelo de lo más regular, ahí sí que te lo compro absolutamente. Buenas, por cierto, evidentemente, y llega justo al tramo final del directo. Y Julián Álvarez dice Márquez que para mí está siendo un delantero centro top 5 mundial. Hombre, a ver, bueno, top 5 mundial ya no sé si tanto, pero que se está empezando a recuperar un poquito y está recordando al Grizzly de otros años, poquito a poco. Yo he notado una mejoría, veremos hasta dónde llega. Pues bueno, también nos despedimos de ti, Márquez, y yo me despido de todo el mundo. Bueno, Tuso, me tengo que ir. Un saludo, suerte en la jornada. Muchísimas gracias. Pongo aquí esto en grande para acabaros de leer las noticias y evidentemente me voy despidiendo yo también, que me tengo que ir. Dice Gaby Amofín, el Celta, mientras Starfel y Marcos Alonso no entren en dinámica, es muy vulnerable, defensivamente sobre todo. Yo estuve viendo, del Celta no he visto ningún partido de liga todavía, pero estuve viéndolo el día del Stuttgart. Y es verdad que era un quiero y no puedo. Era un quiero y no puedo. Y aunque hubo momentos en los que el equipo Vigues fue muy eléctrico y en la segunda parte demostró mejoría, hubo momentos que no pasaba del centro del campo. Y de igual manera que hubo también instantes en los que mantuvo bien la línea defensiva, hubo pájaras y les podían haber metido más goles. Entonces falta fondo, falta también temple. Eso también la experiencia de esos futbolistas, por ejemplo, que Starfel y Marcos Alonso marcan la madurez de la línea defensiva. Y luego, pues eso, que no hay nadie en ataque que te destaque. Cuando al final solo dependes de los goles del Panda, demuestra que a este equipo le falta muchísima pólvora. Venga, última hora del Atlético de Madrid en la delantera. El estado de Alexander Sorloth. El delantero noruego ha hecho una parte con el grupo tras ser baja en Champions y ya comentamos que solo eran molestias por un golpe y debería estar disponible. De todas maneras, con la recuperación de tantos efectivos como Sorloth o incluso la buena nueva de Griezmann, me extraña ver a Sorloth de titular, ¿eh? Bueno, me marcho, que si no, no paran de hacerme clausulazos. Pues nada, Juanito, nos vamos todos. Descansad, que hay 2 semanas sin previa. Haremos algún directo, evidentemente, de estos anómalos que digo yo, randoms que nos gustan. Ya hemos hecho algunos, nos hemos animado últimamente. Ese gran Liverpool o las noticias de la resaca del fin de semana en el global, ¿no? En el fútbol internacional. Vamos a seguir movilizándonos con ello. Y ahora, eso sí, descansé en este tipo de directos hace una semana porque teníamos esa doble jornada intersemanal y evidentemente pues había que acaparar todos los focos en lo que es el tema troncal que son las jornadas, o sea, la previa de alineaciones de la jornada de liga. Así que nada, que vaya bien, 4:20 de la tarde, feliz fin de semana y mucha suerte en esta previa de jornada de la liga, jornada 8 y parón por selecciones. Buenas tardes, familia, chao.